Los Panda y Marbella están de moda. Son coches muy conocidos por todos los aficionados, o eso creía yo. De los Seat Panda y Marbella y sobre todo de los Fiat Panda hay mucho, pero mucho que contar. No hay que dar nada por sabido. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Realmente los Seat Panda, luego evolucionados a Marbella, son coches que no tienen muchos secretos para los aficionados, porque son coches sencillos, son muy simples y que además, salvo esa evolución estética que se hizo simplemente por temas legales con Fiat, no evolucionaron en España prácticamente nada desde el punto de vista mecánico. No es el caso del Fiat Panda, que nos vamos a referir, por supuesto, a la primera generación, porque ya sabéis que hay una segunda generación. Un coche que Fiat sí evolucionó mucho, mucho. Por ejemplo, con una nueva gama de motores Fire, oído por ahí decir Fire. Yo os explicaré más adelante por qué no es Fire, es Fire, con una nueva suspensión Omega e incluso con una bastante sofisticada y muy exitosa versión de tracción total. Algunos os preguntaréis cómo surgió la idea de hacer este vídeo. ¿Cómo se te ocurrió este vídeo? Rodrigo es la voz del pueblo soberano. Y es que en realidad la idea de este guión no se me ocurrió a mí. Ya me extrañaba que se te ocurriese a ti, diciendo que tú mismo has dicho que tienes la cabeza seca. Pues sí, la verdad es que los lunes, que son los días que dedico a hacer guiones, yo creo que si me jurren el cerebro, se lo ponen en una máquina de hacer zumos, no sale nada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que confieso que la idea de este vídeo se me ocurrió el 28 de enero de este año en un pueblecito que está a 7 kilómetros de Palencia, que se llama Villamuriel del Cerrato, donde me invitaron a un evento, Villamuriel Dakariano, que era básicamente una concentración de pandas, donde hubo, casi 100 pandas. Yo tuve que dar una charla, encantado, por cierto, muy buen ambiente, muy buena gente, y entonces se me ocurrió hacer este vídeo porque vi que había cosas que no estaban tan claras de la historia, sobre todo, como os decía, del Fiat. Y además, pues es una forma de hacer un pequeño homenaje y dedicar este vídeo a ese evento, a toda la gente que estuvo, a toda la gente que colaboró, incluido por supuesto el ayuntamiento, y sobre todo a Iván Tejido, que ha sido el alma mater de este evento, y a Cristina, que es su chica, que me río porque está haciendo gestos, Rodrigo, me está tomando el pelo. Pero es que Cristina tiene mucho mérito y yo creo que ha colaborado mucho en el éxito, en la celebración y el éxito de este evento. ¿Cómo nació? A finales de los años 70, pues Fiat tenía un hueco en su gama, porque tenía el Fiat 126, que era un derivado del 500, con motor trasero, motor bicilíndrico, era un coche muy pequeño y eminentemente urbano. Y luego ya por encima, pero claramente por encima, tenía el 127 Fiat, pero conocidos aquí en España como Seat 127, un coche muy conocido, que iba muy bien en carretera, era un coche que también iba bien en ciudad, pero que ya tenía una imagen un poquito desgastada por el tiempo. Además de barato, querían un coche que fuera funcional, que fuera práctico, que tuviera un atractivo especial para la gente más joven, un atractivo que, como os digo, el 127 había ido perdiendo y el 126 era un coche eminentemente urbano. Y además querían un coche que no solo fuera bien en ciudad, sino que permitiera hacer algunos viajes y además que fuera bien en zonas rurales. No os digo por caminos, donde los Fiat Panda y luego los Seat no van del todo mal, sino también por esas carreteras secundarias que en Italia, yo creo que incluso más que en España, están en un estado, y en los años 70, imaginaos, bastante lamentable. Y es que el 127, me da igual el Seat que el Fiat, tenía una suspensión trasera aparentemente no muy sofisticada, porque tenía un ballestón transversal, pero era una suspensión que permitía a las ruedas traseras pues tener caída negativa y hacía que el coche fuera muy bien en asfalto, pero impedía que la plataforma de carga, era una suspensión relativamente alta, fuera plana, como sí lo era en el Panda, tanto en el Fiat como en el Seat. La suspensión del Panda no me voy a enrollar porque creo que la conocéis bien, pero es que además en un vídeo que hicimos donde comparábamos el Renault 4 con el Seat Panda, una comparativa que hicimos, una comparativa vintage, ahí explicábamos, además con mesa hermética, quiero recordar, cómo es la suspensión del Panda. Una suspensión que tenía dos ventajas. Una, ser muy sencilla, tres. Sencilla, por tanto barata, y luego permitir una zona de carga completamente plana. Eso sí, a cambio, en asfalto, el guiado del tren trasero
no era tan bueno y desde luego, como os digo, en asfalto un 127 iba francamente mejor. Pero es que no es ningún secreto, para que un coche sea barato de vender, tiene que ser barato de fabricar. Y el Seat Panda, o el Fiat Panda en este caso, era un coche como esa suspensión tan sencilla, o por ejemplo, el parabrisas plano que abarata mucho la fabricación, permitieron que construir un Fiat Panda fuera claramente más barato para la fábrica que construir un Fiat 127. 2 y 4 cilindros. El Fiat Panda nació con dos motorizaciones. La primera, derivada del 126, era un motor de 650 centímetros cúbicos de solo 2 cilindros y refrigeración por aire. Era un poco la versión de acceso. Y luego tenía el motor de 4 cilindros derivado del 127, que era un motor de 903 centímetros cúbicos, árbol de levas lateral, pero un motor que iba muy bien, subía muy bien de vueltas y que era exactamente el mismo, más bueno, había pequeños cambios en la carburación y tal, pero era el del 127. Os digo, en el caso del Fiat Panda y el Fiat 127 y en el caso del Seat Panda y del Seat 127. En España, ya sea como Panda o después como Marbella, solo se utilizó el motor de 4 cilindros. Nunca con más de 903 centímetros cúbicos, pero sí con la versión inferior de ese motor que había montado, por ejemplo, el Seat 850, que era un motor de 843 en algunas versiones básicas del Seat Marbella sobre todo. Pero en Fiat sí que llevó más motores, aparte del bicilíndrico y este 4 cilindros un poco antiguo, porque en 1984 llega el motor Fire. Y como os digo, es Fire y no Fire, porque no es motor fuego, no. Fire significa Fully Integrated Roboticized Engine. No sé si lo he dicho más o menos bien, pero bueno, con este era un motor mucho más moderno, porque en su versión de 1000 centímetros cúbicos era de 999, estaba justo al límite, llevaba árbol de levas en cabeza, además llevaba incluso las versiones básicas un carburador con un sistema que era tenía un chicle electrónico, no una inyección electrónica, pero bueno, era un avance. Y sobre todo, lo más importante es que este motor, con ese bloque, podía subirse la cilindrada prácticamente hasta los 1300 centímetros cúbicos. Aunque yo, por lo que yo sé, yo no conozco, no he visto ningún modelo de Fiat Panda de más de 1100 centímetros cúbicos, que era el más potente en tracción delantera que hubo, era el 1.1 de inyección electrónica, que daba unos buenos 55 caballos y que, lo probé, era un verdadero tiro. Y en 1986, coincidiendo con un restyling, un lavado de cara, para entendernos, pues llega otro gran progreso, que es el tren trasero Omega. Para entendernos, era el mismo tren trasero que llevaban, como lo quería llamar, Autobianchi o Lancia i10. Un tren trasero que seguía permitiendo que la zona de carga fuera plana, pero que mejoraba notablemente el comportamiento en asfalto del Fiat Panda. Por haber, siempre hablando del Fiat Panda, hubo incluso una versión diésel muy poco conocida aquí en España, con motor 1.3 litros atmosférico de 37 caballos. Y en 1990 aparece un Panda con una motorización que ahora parece que lo hemos descubierto en este momento. Estoy hablando del Panda eléctrico, el Eletra, con 2 Ts, que era un coche, bueno, como os digo, eléctrico, que tenía un motorcito de 19 caballos, una autonomía de poco más de 100 kilómetros, pero que valía prácticamente 3 veces más que un Panda básico. Como veis, el tema de que los eléctricos sean caros viene de atrás. Y por supuesto, llegó a la versión 4x4, pero de la versión 4x4 es tan interesante que hablaremos con detalle un poquito más adelante. Seat, de Panda a Marbella. Seat regañó con Fiat. No voy a entrar en detalle porque hicimos un vídeo donde contábamos con todo lujo de detalles este asunto, que se titula Cuando Seat cambió de Fiat a Volkswagen. Y otro, ahí decimos toda la verdad. Pero hay otro, que hemos hecho otro, donde decimos toda la mentira, que se titula Seat pierde el juicio contra Fiat. ¿Por qué decimos toda la mentira? Porque ya sabéis que tenemos un formato que llamamos historia-ficción y en ese vídeo contamos qué hubiese pasado si Seat, en vez de ganar, que ganó ese juicio contra Fiat, hubiese perdido ese juicio. La historia hubiera sido muy diferente y probablemente, ya os lo digo, que Seat hoy día no existiría. Lo cierto, como os digo, es que Seat ganó ese litigio. Ganó ese litigio, pero una de las cosas a las que le obligaba a la marca era que sus coches, que seguían teniendo una base mecánica Fiat, pero sobre todo para la exportación,
tenían que ser distintos, percibirse como coches distintos. Bueno, ya sabéis la historia del Seat Ronda negro y amarillo donde se ven las diferencias, pero en el caso del Panda, pues lo que hicieron fue crear el Marbella. Además, yo fui a la presentación internacional de ese coche, que fue en 1986, me acuerdo perfectamente, en Tenerife, porque me hizo mucha gracia porque algunos periodistas un poquito malintencionados bautizaron a ese coche como R Panda. Y es que la verdad, la inspiración en el R5, en ese momento un coche de gran éxito, fue evidente. Pero lo cierto es que el Seat Marbella, ese restyling, ese nuevo look, triunfó, gustó, y la prueba de ello es que ese coche se mantuvo en producción hasta 1998, es decir, nada menos que 12 años. El rey de los Alpes. En junio de 1983 aparece el Fiat Panda 4x4. Bueno, yo estoy seguro que nadie, incluidos los propios dirigentes de Fiat, esperaban el éxito que iba a tener esa versión. Lo cierto es que se tomaron la molestia de hacer bien el coche. ¿Por qué? Porque Fiat en esos momentos no eran muy duchos en temas de tracción total y recurrieron a los que entonces, y hoy día siguen siendo muy buenos, eran expertos en tracción total. Me refiero a los austríacos de Steyr-Puch, que eran los que hacían todo el sistema de tracción total del Fiat Panda 4x4. Como os digo, la verdad es que estaba todo muy bien hecho. Además, es que la idea era buena, porque en Austria, en la fábrica de Steyr-Puch, hacían todo, desde la campana del embrague, cambio, árbol de transmisión, diferencial con autoblogante viscoso y el eje trasero, incluido el propio eje, que era tubular porque era rígido, y los frenos. Todo eso lo montaban en Austria y se mandaba a la fábrica de Termini, donde en los bastidores ya del Fiat era la propia Fiat lo que montaba tal cual venía de Austria. Bueno, el coche, como os digo, estaba muy bien hecho e iba francamente bien. Y es que este Panda 4x4, ya os digo que sobre todo en la nieve, más que en todo terreno, sobre todo en la nieve, tenía muchas ventajas. Para empezar, era muy ligero, muy ligero. Bueno, era barato, pero eso a la nieve le da igual. Pero el coche era muy ligero. Y el sistema de tracción total, que incluía, como os he dicho, un diferencial autoblocante viscoso trasero, pero es que en el centro no llevaba diferencial, con lo cual, con que una sola rueda tuviera adherencia, el Panda salía adelante. Y os preguntaréis si esto, ¿cómo lo sé yo? Si me lo han contado, si no. No, es que he tenido la oportunidad de probarlo en primera persona. ¿Y por qué lo sé? Pues muy fácil, porque el mio suocero, has visto que el inglés no lo domino, pero el italiano me defiendo. Bueno, mi suegro, para entendernos, pues tenía uno, íbamos, y tenía además una casa en Cortina d'Ampezzo, una estación de esquí que a mí me encanta, en Italia, y cuando íbamos allí y subíamos a las pistas y a la montaña, me dejaba el coche. Bueno, recuerdo muchas veces que hemos pasado por donde otros no se atrevían, pero es que en concreto un día que teníamos que subir a un refugio, además era de noche, era una cena así como muy especial. Bueno, había Land Cruiser con ruedas especiales, Mitsubishi, Montero, Land Rover Defender. Bueno, pues esos 4 kilómetros de subida la gente lo tuvo que hacer andando. Todos menos nosotros, que en el Panda 4x4, que no se hundía en la nieve, sino que flotaba por la nieve, subimos tranquilamente y sin el más mínimo problema. Además, yo no sé si, bueno, eso se retroalimenta, no sé si por el éxito del 4x4 o los 4x4 tuvieron éxito por esto, pero Fiat se dio cuenta del éxito del coche, de cómo gustaba, y sacaron versiones especiales, muchas, las más conocidas, el Trekking y el Sisley, que eran, como os digo, mucho más equipadas, con motores más potentes e incluso por el exterior eran coches mucho más coquetos. Versiones especiales. Si sumamos todas las versiones especiales que ha habido del Fiat Seat Panda y del Seat Marbella, no necesitamos un vídeo más. Necesitaríamos por lo menos 2 vídeos más solo para versiones especiales. Solo en España hubo cerca de 20. Obviamente no voy a decir todas, simplemente voy a recordar las más conocidas, que eran la Sprint, la Junior, que era una versión básica, el Street, que era uno destinado a la ciudad, el Fan, que tenía la tapicería interior con tela vaquera, el Open Air, que era un coche que tenía la mitad delantera del techo de lona, que se podía, un techo solar, pero en plan barato. Todas versiones muy interesantes. La mayor parte de las versiones especiales españolas se hicieron sobre base del Marbella, que tuvo más larga vida. En Fiat hubo incluso más versiones especiales. Lo que sucede es que, a diferencia de Seat con su Marbella, las versiones especiales de Fiat muchas veces
conllevaban no solo retoques cosméticos, sino que también había retoques mecánicos. Bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, del Eletra, hemos hablado del 4x4, es que hubo incluso una versión de cambio automático variable, el CVT, cambio constante, que se hizo con la colaboración de los holandeses de Van Dorne Transmissie. Y no me olvido de las versiones comerciales que, como os digo, otra colección de coches que por sí solas necesitarían un vídeo completo. Objeto de culto. El Panda y el Marbella, yo creo que por su combinación de simplicidad, de atractivo, de precio asequible, pues se ha convertido en España y en toda Europa en un objeto de culto. Sin duda, la Panda Ride, no solo la Panda Ride, sino todas estas pruebas off-road para clásicos, sin duda han contribuido a ello. Y es que es un coche muy agradecido, creo que ya sabéis todos que tengo uno. Además hice un vídeo titulado, que aconsejo que si tenéis un Panda lo veáis, porque se titula ¿Cómo no debes preparar un SEAT Panda? Y ahí cuento todos los detalles de la preparación de mi coche, que os aseguro me va a dar mucha, pero mucha pena venderlo. Pues está claro, no lo vendas, hombre. La verdad es que no quisiera venderlo, pero tengo un proyecto de restauración de un BMW 328i E36 que era de mi hermano, y si quiero abordar ese proyecto, como mi economía es la que es, no me va a quedar más remedio que vender mi querido Panda, que por cierto he venido hoy en él, porque de cara a Villamuriel le di un repaso de arriba abajo, y bueno, la verdad es que es un coche que da mucho y pide poco. Muy agradecido. Bueno, en Villamuriel pudimos ver cerca de 100 Pandas, a cuál más bonito y a cuál mejor preparado. El Panda fue un coche que durante su juventud, pues digamos, su vigencia inicial, pues tuvo un gran éxito. Luego pasó el purgatorio que pasan todos los coches, que ese tiempo en que no son clásicos, sino que son simplemente viejos. Pero ahora, en este momento, vuelve a estar de moda. Y mi opinión es que ya nunca más va a dejar de estarlo. Aunque, para finalizar este vídeo, me voy a mojar, porque muchos en Villamuriel me pidieron que me mojara. Me voy a mojar, porque siempre se dice, ¿cuál es más bonito, el Panda o el Marbella? Chicos, no he dicho un detalle, es que es un diseño de Giugiaro. Para mí, sin duda, yo lo siento, el Seat Marbella muy bonito, va muy bien, pero para mí el Fiat Panda es claramente más bonito. Ya sé que dije que iba a procurar, un poco para hablar de más coches diferentes, no elegir un coche del día que tuviera que ver con el vídeo, pero esta vez no lo he podido evitar. ¿Por qué? Porque yo conocía, por supuesto, el Seat Panda, ya os he contado que fui a la presentación de Seat Marbella, pero una vez que fui a Italia me dijeron en Fiat, te vamos a dejar un coche que te va a sorprender. Y me dejaron un Fiat Panda, ya he hablado de este coche, el 1.1 inyección, con motor 1.1, 55 caballos, este llevaba eje omega y cambio de 5 velocidades. Bueno, aluciné que un Panda, bueno, además creo que lleva estabilizadora delantera que generalmente los Panda no llevaban. Este coche iba de fábula, por ciudad era el arma absoluta y en carretera era una auténtica pasada. La verdad es que si yo tuviese dinero y a las ciudades te dejaran pasar en coches, bueno, en clásicos te dejan, ¿no? ¿Verdad? Pero en coches que no fueran eléctricos, yo creo que este coche es el arma, una de las armas absolutas que hay en ciudad. Algunos me diréis, ¿el Autobianchi Abarth? Pues también. Pero es que este coche sorprende, porque de un Autobianchi Abarth la gente espera que corra mucho, pero de este coche es un lobo con piel de cordero. En el consultorio pasa lo mismo que en el coche del día, que voy a he elegido preguntas que tienen que ver con el Fiat y el Seat Panda. Y es que Herminio me pregunta una pregunta bastante obvia, en mi opinión, que por qué se cotizan tanto los Fiat Panda 4x4. La respuesta es que es evidente. Vivimos, nos guste o no, en una sociedad, en una economía de oferta y demanda. En España hay muy pocos, la gente le gusta mucho y por tanto se cotizan a un precio bastante elevado. Yo te aconsejaría a él y a otros que a lo mejor os interesa ir a comprar un Fiat Panda 4x4 a Italia y traerlo luego a España. Ramón me pregunta si hay tanta diferencia entre el motor Fire de 999 centímetros cúbicos y el motor Fiat también, pero que aquí utilizo el Panda de 903 de árbol de levas lateral. A ver, porque dicen que yo he dicho que hay mucha diferencia, incluso en el vídeo de la preparación del Panda, y que en el fondo uno anuncia 45 caballos y otro 42. Bueno, para empezar,
La diferencia de cilindrada, 999 te parecerá poco, pero es más de un 10% más que 903. Pero es que el motor FIRE era un motor mucho más moderno, con árbol de levar lateral, en cabeza, como os he dicho, una carburación, incluso inyección, carburación electrónica, era un motor que giraba más suave, subía más de vueltas, tenía más par, y además es que yo metí mucho de esos coches en banco. Rara vez los motores de SEAT 903 daban los 42 caballos anunciados, solían dar menos, y rara vez el motor FIRE solía dar los 45 caballos anunciados. Generalmente daban más. Y hemos llegado al final del vídeo y no os he hablado del área de miembros. Bueno, hoy os lo perdono, pero si no, visitarla porque son 0,99 € al mes y hay vídeos muy particulares y bastantes sorpresas, este año todavía más. Y nada más, agradeceros que lleguéis hasta aquí, que nos veáis, que nos deis vuestros likes, vuestros comentarios, que aprendo un montón, me deis muy buenas ideas y nada, pues que ya somos un montón, más de 600.000, gracias a vosotros. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos de nuevo en nuestro próximo vídeo de Garaje Hermético. Hasta pronto.